Tomemos un momento para escuchar la palabra de Dios y luego haremos una oración poderosa juntos. Uno de los mayores recursos espirituales que posee todo creyente es la capacidad de discernir espiritualmente. No se trata solo de una habilidad más dentro de la vida cristiana, sino de una ventaja divina que el cielo ha puesto a nuestra disposición para guiarnos, protegernos y alinearnos con la voluntad de Dios en cada etapa de nuestra vida. La Escritura nos revela en Primera de Reyes 3:9 las palabras del rey Salomón cuando oró diciendo: Da, pues, a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Esta oración no fue una petición común, fue una súplica nacida del entendimiento de que, sin discernimiento, incluso las mejores intenciones pueden llevarnos por caminos equivocados. Como cristianos, esta debería ser una de las peticiones más constantes en nuestra vida de oración. No solo pedir bendiciones, respuestas o provisión, sino pedir ojos espirituales para ver, oídos espirituales para oír y un corazón sensible para obedecer. Este versículo nos revela un secreto profundo. Nos muestra que existe una ventaja espiritual disponible, pero también nos confronta con una verdad incómoda. Muchos creyentes viven sin aprovecharla. Caminan guiados únicamente por la lógica, la emoción o la experiencia humana, cuando Dios desea guiarlos por su espíritu. Pero, ¿qué es realmente el discernimiento espiritual? No es intuición natural, no es suposición, no es simplemente sentir algo. El discernimiento espiritual es reconocer lo que Dios está diciendo en cada momento. Es entender cómo el cielo te está guiando ahora. Es distinguir con claridad qué proviene de Dios y qué no, aun cuando ambas cosas parezcan buenas a simple vista. Vivimos en un mundo donde casi nada viene claramente etiquetado como bueno o malo. Muchas decisiones no se presentan como pecado evidente o virtud evidente. La mayoría se disfraza de oportunidades, de puertas abiertas, de opciones razonables, y es ahí donde el discernimiento se vuelve vital, porque no todo lo que parece bueno es Dios, y no todo lo que funciona es correcto para tu propósito. Hay cosas que pueden ser buenas para otros, pero que no son buenas para ti dentro del plan específico que Dios ha trazado para tu vida. Sin discernimiento, podemos aceptar lo que Dios nunca nos asignó, cargar responsabilidades que no nos corresponden y caminar por sendas que parecen correctas, pero que no fueron diseñadas para nosotros. Cuando el discernimiento está activo, saber qué hacer y qué no hacer se vuelve claro. No porque desaparezcan las opciones, sino porque el Espíritu Santo comienza a iluminar el camino correcto. El discernimiento también nos capacita para identificar qué espíritus son de Dios y cuáles no lo son. La Biblia advierte que hay muchos falsos profetas y espíritus engañadores en el mundo, y que muchos de ellos se han disfrazado tan bien que parecen venir de parte de Dios. En 1 Corintios 11:14 se nos recuerda que incluso el enemigo se disfraza como ángel de luz. Por eso, el discernimiento no es opcional, es una necesidad espiritual. La capacidad de discernir marca la diferencia entre avanzar con seguridad o tropezar repetidamente. De hecho, el discernimiento es el comienzo de la victoria en la vida cristiana. Y si este mensaje ya está hablando a tu corazón, te invito a que no pases de largo. Apóyalo con un me gusta, porque eso ayuda a que esta palabra llegue a más personas que hoy necesitan dirección espiritual. Escríbeme en los comentarios: Señor, dame discernimiento, como una oración pública de fe. Y si aún no estás suscrito o suscrita, suscríbete ahora a mi canal Mente Imparable y activa las notificaciones para que cada día recibas mensajes que fortalezcan tu espíritu y te ayuden a caminar alineado con la voluntad de Dios. Permanece conmigo, porque lo que viene a continuación puede marcar un antes y un después en tu manera de escuchar, decidir y avanzar en tu vida espiritual.
Vemos esta verdad reflejada una y otra vez en la vida del rey Salomón. La Biblia nos dice que, al inicio de su reinado, Salomón fue al gran lugar alto en Gabaón para ofrecer sacrificios al Señor. No fue una visita casual ni un acto superficial, fue una expresión profunda de dependencia. Salomón entendía que gobernar al pueblo de Dios no podía hacerse con sabiduría humana solamente. Después de presentar sacrificios abundantes y de honrar al Señor con todo su corazón, Salomón recibe una invitación divina. Dios le permite pedir lo que quisiera. Y entre todas las posibles peticiones, riquezas, larga vida, victoria sobre sus enemigos, Salomón hace una sola solicitud, un corazón entendido para discernir entre el bien y el mal. Esta petición revela una madurez espiritual extraordinaria. Salomón comprendía que, sin discernimiento, incluso el poder y la prosperidad podían convertirse en trampas. Entendía que no bastaba con gobernar. Era necesario discernir correctamente para tomar decisiones justas, oportunas y alineadas con la voluntad de Dios. Y la Escritura nos muestra que, desde el inicio de su reinado, esta capacidad de discernir lo distinguió de todos los demás reyes que habían gobernado Israel. No fue su riqueza lo que lo hizo diferente, no fue su fama. Fue su sensibilidad espiritual y su dependencia de la sabiduría que viene del cielo. Esta misma verdad la vemos reflejada cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Filipos. Después de afirmar su amor por ellos y reconocer su fidelidad, Pablo eleva una oración específica en Filipenses 1, 9, 10, diciendo: «Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento y en toda comprensión, para que sepáis discernir lo que es mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo». Observa que Pablo no ora simplemente para que la iglesia tenga más dones visibles o más actividad externa. Ora para que crezcan en conocimiento y profundidad espiritual, porque entiende que el discernimiento nace de una relación íntima y madura con Dios. El discernimiento es una de las herramientas más poderosas que el Señor ha puesto en manos de sus hijos. Es una gracia que nos permite vivir una vida plena, estable y fructífera, incluso en medio de un mundo confuso y cambiante. Es una de las ventajas del cielo que nos ha sido concedida a los creyentes. Pablo afirma que este don permite a los santos discernir lo que es mejor. No solo lo que es bueno, sino lo que es excelente, lo que es oportuno, lo que está alineado con el propósito eterno de Dios. Y Salomón expresa lo mismo cuando pide un corazón entendido para distinguir entre el bien y el mal. Sin discernimiento, gran parte de la vida cristiana se reduce a rutinas, a costumbres, a una fe que se parece demasiado a la vida del mundo. Sin discernimiento, no sabemos qué decisiones nos acercan al propósito de Dios y cuáles nos alejan de Él, aunque parezcan correctas. Nos quedamos viviendo únicamente en lo natural, reaccionando a las circunstancias, cuando el cielo nos está llamando a dar un paso hacia lo sobrenatural, a vivir guiados por la voz de Dios y no solo por la lógica humana. La palabra de Dios nos da una instrucción clave en Proverbios 3:5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Esta exhortación encierra una verdad profunda. El discernimiento espiritual comienza cuando dejamos de confiar únicamente en nosotros mismos. Discernir no es razonar mejor. Es aprender a depender del entendimiento del Señor. Es permitir que Dios piense por nosotros en aquellos momentos donde nuestra lógica se queda corta. Cuando un creyente no camina en discernimiento, vive limitado a la información natural. Decide basándose solo en lo que ve, en lo que siente o en lo que otros opinan. Pero Dios nunca nos llamó a vivir así. Nos llamó a vivir guiados por su Espíritu, no por nuestras propias conclusiones. Cuando carecemos del espíritu de discernimiento, perdemos acceso a la información del cielo.
No vemos con los ojos del Espíritu ni oímos con claridad la dirección de Dios. Y como resultado, corremos el riesgo de tomar decisiones que parecen correctas, pero que nos conducen a caminos de desgaste, frustración y retroceso espiritual. Muchos errores costosos en la vida cristiana no ocurren por rebeldía abierta, sino por falta de discernimiento. Personas bien intencionadas toman decisiones equivocadas porque no supieron reconocer la voz de Dios a tiempo. Sin discernimiento, incluso las advertencias del Señor pueden pasar desapercibidas. Vivir sin discernimiento es elegir una vida más difícil de la que Dios ha preparado. Es caminar a ciegas cuando el cielo ya ha provisto luz. Es permanecer en lo natural cuando Dios nos está invitando a entrar en lo sobrenatural. La Biblia nos muestra un ejemplo claro de esto cuando el espíritu de discernimiento se manifiesta en la vida del apóstol Pablo. En Hechos 16, 16, 18, se nos relata cómo una joven seguía a Pablo y a sus compañeros durante muchos días, proclamando que ellos eran siervos del Dios Altísimo. En apariencia, aquellas palabras parecían un testimonio favorable, incluso una confirmación pública del ministerio de Pablo. Sin embargo, Pablo no se dejó llevar por la apariencia ni por el contenido externo del mensaje. Por discernimiento espiritual, percibió que algo no estaba bien. La Escritura dice que Pablo se entristeció profundamente y, guiado por el Espíritu Santo, reprendió al espíritu que operaba en aquella joven, revelando que no era un espíritu de Dios, sino un espíritu de adivinación. Sin discernimiento, habría sido muy fácil aceptar aquella manifestación como algo divino. Habría sido sencillo asumir que todo lo que hablaba de Dios venía necesariamente de Dios. Pero el discernimiento permitió ver más allá de las palabras, identificar la fuente espiritual y actuar con autoridad. Este pasaje nos enseña una verdad crucial. No todo lo que suena espiritual proviene del Espíritu de Dios. No todo lo que menciona a Dios tiene su respaldo. Por eso, el discernimiento no es un lujo espiritual, sino una herramienta esencial para proteger nuestra fe, nuestras decisiones y nuestro llamado. Al recorrer las Escrituras, encontramos muchos otros ejemplos donde el discernimiento marca la diferencia entre avanzar o desviarse. Por esta razón, como creyentes, no debemos descuidar la oración por discernimiento espiritual. Es una gracia que transforma nuestra manera de vivir y nos posiciona correctamente delante de Dios. Así como el rey Salomón elevó su oración en Gabaón y el apóstol Pablo intercedió por la iglesia en Filipos, nosotros también estamos llamados a orar intencionalmente por discernimiento espiritual. No es algo que deba darse por sentado ni asumirse como automático en la vida cristiana. Es una gracia que debe buscarse, pedirse y cultivarse con humildad y constancia. El discernimiento espiritual no se activa por casualidad. Nace de un corazón que reconoce su necesidad de Dios. Nace cuando entendemos que, sin su guía, incluso nuestras mejores decisiones pueden quedar incompletas o desviadas. Por eso, pedir discernimiento es reconocer que necesitamos la perspectiva del cielo para vivir correctamente en la tierra. Después de orar por la iglesia de Filipos, el apóstol Pablo nos ofrece una revelación aún más profunda sobre cómo el discernimiento puede crecer y fortalecerse en nosotros. En Filipenses 1:9, él dice que su oración es: que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento y en toda comprensión. Aquí Pablo nos muestra que el discernimiento no surge de la nada. Está directamente conectado con el crecimiento espiritual, con una relación cada vez más profunda con Dios. A medida que el creyente crece en amor, en conocimiento y en entendimiento espiritual, su capacidad para discernir se vuelve más clara y más precisa. Esto significa que el discernimiento no es solo para momentos críticos o decisiones grandes. Es una sensibilidad espiritual que se desarrolla con el tiempo.
Es aprender a reconocer la voz de Dios en lo cotidiano, en lo pequeño, en lo que otros pasarían por alto. Es aprender a distinguir no solo entre el bien y el mal, sino entre lo bueno y lo que es mejor, entre lo permitido y lo que está alineado con el propósito de Dios. Pablo continúa enseñándonos que este crecimiento nos capacita para probar los espíritus, para identificar qué viene de Dios y qué no. En un mundo saturado de voces, opiniones, influencias espirituales y mensajes contradictorios, el discernimiento se convierte en una protección divina para el creyente. Es importante entender que el conocimiento del que habla la Escritura aquí no es solo información bíblica acumulada. No se trata de saber versículos de memoria o tener argumentos teológicos. Se trata del conocimiento de Dios, de una relación viva y constante con Él. Cuanto más conocemos a Dios, más fácilmente reconocemos lo que no se parece a Él. La Biblia dice en Hebreos 5:14 que aquellos que han alcanzado madurez espiritual tienen los sentidos ejercitados para discernir entre el bien y el mal. Esto nos enseña que el discernimiento se fortalece con la práctica, con el caminar diario con Dios, con la obediencia constante y con la disposición a aprender. Cuando llegamos a este nivel de madurez, el discernimiento deja de ser algo confuso o incierto. Comienza a fluir con naturalidad, pero todo comienza en un punto esencial: la oración sincera. Comienza con un deseo genuino de agradar a Dios más que a nosotros mismos. Comienza cuando decidimos dejar de vivir reaccionando y empezamos a vivir guiados. Por eso, antes de cualquier cambio externo, el discernimiento comienza en el corazón. Comienza cuando decimos: Señor, no quiero solo avanzar, quiero avanzar contigo. No quiero solo decidir, quiero decidir conforme a tu voluntad. Y es desde ese lugar de rendición que el discernimiento espiritual empieza a operar con poder en la vida del creyente. Padre, en el nombre de Jesús, me acerco a ti en esta mañana con un corazón abierto y dispuesto. Te doy gracias por el regalo de la vida, por el aliento que hay en mí y por una nueva oportunidad de estar en tu presencia. Gracias porque no me hablas desde la distancia, sino que te revelas a mis pasos cuando decido escucharte. Gracias por traer esta palabra a mi vida en el momento preciso. Gracias por abrir mis ojos espirituales, mis oídos espirituales y mi entendimiento, para que ya no camine en confusión ni en ignorancia respecto al discernimiento espiritual. Gracias, porque hoy entiendo que no estoy llamado a vivir a ciegas, sino guiado por tu luz. Te agradezco por mostrarme cuán valioso es este don. Gracias por revelarme que el discernimiento es una ventaja del cielo para mis decisiones en la tierra. Hoy renuncio a toda venda espiritual, a todo engaño sutil y a toda influencia que me ha impedido ver con claridad lo que viene de ti. Quita de mí todo velo que el enemigo haya usado para confundir mis pasos. Padre, hoy también te pido perdón. Perdóname por las veces en que he confiado más en mi criterio que en tu dirección. Perdóname por las decisiones que tomé sin consultarte, por avanzar sin esperar tu voz y por apoyarme en mi propio entendimiento cuando tu palabra me llamó a confiar plenamente en ti. Hoy vengo a pedir gracia. Así como la concediste a Salomón, así como la derramaste sobre tus siervos en las Escrituras, te pido que la derrames también sobre mí. Tu palabra dice que si pido, recibiré, si busco, encontraré, y si llamo, se me abrirá. Por eso hoy llamo a la puerta del cielo y te pido discernimiento espiritual. Dame, Señor, un corazón entendido. Dame la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, entre lo que parece correcto y lo que realmente proviene de ti. Ayúdame a reconocer lo que es mejor para mi vida, no según mis deseos, sino según tu propósito eterno. Hoy decido dejar de hacer las cosas a mi manera. Renuncio a la autosuficiencia y entro en una vida dirigida por tu Espíritu. Elijo caminar conforme a la sabiduría del cielo,
y no según la prisa de la tierra. Abre mis ojos, Señor, para ver más allá de lo evidente. Abre mi entendimiento para percibir lo que otros no perciben. Enséñame a distinguir los espíritus. Ayúdame a reconocer cuándo algo viene de ti y cuándo no. En un mundo lleno de ruido, de voces, de opiniones y de apariencias espirituales, ayúdame a identificar tu voz con claridad y a obedecerla sin temor. No permitas que me deje llevar solo por lo que parece bueno. Llévame a elegir siempre lo que es Dios, porque sé que todo lo que procede de ti es bueno, es justo y es perfecto. Forma en mí un corazón sensible, un corazón que escucha, un corazón que no se endurece cuando tú hablas. Quita de mí toda confusión mental, todo pensamiento insistente del enemigo y toda distracción que me aleja de tu presencia. Silencia las voces que no vienen de ti y afina mi oído espiritual para reconocer tu dirección aún en medio del silencio. Enséñame, Señor, a reconocer cuando tú hablas y cuando tú guías. Dame la gracia para obedecerte con prontitud, sin retrasos ni resistencia. Arranca de mí toda inclinación a desobedecer, todo orgullo oculto y toda rebeldía que me impide seguirte plenamente. Padre, también te pido que esta gracia no solo llegue a mi vida, sino que crezca y madure en mí. Ayúdame a crecer en el conocimiento de tu palabra. Dame hambre de ti. Dame disciplina para permanecer en tu verdad y humildad para aprender cada día más de quién eres. Hazme maduro espiritualmente. Hazme sensible a tu espíritu. Permite que mi discernimiento se fortalezca con el tiempo, con la práctica y con la obediencia. Que pueda reconocer lo que es tuyo no solo en mi vida, sino también en la vida de quienes me rodean. Desde hoy declaro que mis pasos están ordenados por ti. Elijo vivir conectado al cielo. Elijo moverme en lo sobrenatural. Rechazo una vida guiada solo por lo natural y abrazo una vida dirigida por tu Espíritu. Gracias, Padre Celestial, porque sé que me has escuchado. Sé que esta oración no cae en el vacío. Sé que he recibido discernimiento espiritual y que desde este mismo momento comienza a operar en mí, guiándome, guardándome y alineándome con tu voluntad perfecta. En el nombre de Jesús, amén. Si has orado esta oración con un corazón sincero, quiero que sepas algo con total certeza. A partir de hoy, comienza un nuevo orden espiritual en tu vida. No porque tú seas perfecto, sino porque has decidido depender de la guía del cielo y no solo de tu propio entendimiento. Donde antes tropezabas una y otra vez, ahora comenzarás a notar una dirección clara. Donde antes había confusión, empezarás a percibir paz. Y donde antes dudabas constantemente, comenzarás a reconocer la voz de Dios con mayor claridad. El discernimiento espiritual no solo te guarda del error, sino que te posiciona en el lugar correcto, en el momento correcto, con las personas correctas. En tus relaciones, Dios te dará sensibilidad para acercarte a quienes suman a tu propósito y para apartarte, con paz, de quienes no están alineados con Él. En tu trabajo, en tus decisiones, en tus proyectos y en cada área de tu vida, comenzarás a saber qué hacer y qué no hacer, no por presión externa, sino por convicción interna guiada por el Espíritu Santo. Y esto no termina aquí. Así como Dios ha comenzado esta obra en ti, prepárate para crecer abundantemente en esta gracia. Prepárate para madurar espiritualmente, para escuchar con mayor claridad, para decidir con mayor sabiduría y para caminar con mayor seguridad. Ahora quiero invitarte a sellar este momento con fe. Si este mensaje habló a tu vida, dale me gusta a este video, porque ese simple gesto ayuda a que esta palabra llegue a otras personas que hoy están buscando dirección. Escribe en los comentarios: Señor, guíame con tu discernimiento, como una oración pública que declare tu dependencia de Dios. Y si aún no estás suscrito o suscrita a mi canal Mente Imparable, suscríbete ahora mismo y activa la campanita
para que no te pierdas ningún mensaje que fortalezca tu fe, afirme tu mente y alinee tu vida con el propósito de Dios. Te invito también a que regreses mañana. Cada día es una nueva oportunidad para estar en su presencia, para escuchar su voz y para crecer espiritualmente. Explora los demás videos del canal y mientras lo haces, oro para que el Señor te hable con claridad, te confirme decisiones y te guíe paso a paso. Que Dios te bendiga, que su paz gobierne tu corazón y que su discernimiento dirija cada uno de tus pasos. Ten un día lleno de propósito, dirección y victoria.